a tratar el tema de declaratoria de fábrica. ¿Qué es una declaratoria de fábrica? Es la inscripción detallada de ambientes de una edificación en el registro de predios, obteniendo así el reconocimiento legal a lo construido. Hasta acá, ¿qué quiere decir? Es la inscripción detallada de ambientes de una edificación. Tenemos un inmueble el cual ha sido construido y nosotros vamos a inscribir a través de la declaratoria de fábrica los ambientes de esta construcción. Por ejemplo, si tenemos un predio de 200 metros cuadrados inscritos, un predio urbano inscrito en registros públicos y hemos construido, por ejemplo, una cochera, ingresamos a la casa, tenemos un corredor principal que divide a la casa en dos partes. Para el ejemplo, ¿no? A la derecha tenemos sala, comedor, cocina, una pequeña lavandería. A la izquierda podemos tener 4 cuartos, un baño y un jardín posterior. Esa descripción del ambiente es lo que se registra. ¿Y por qué obtiene reconocimiento legal? Porque es importante, porque la construcción se hizo respetando las normas. Hay que tener en cuenta que a veces por noticias vemos que hay construcciones que se hacen al límite, bueno, sobrepasando lo que es la franja marginal en ríos, se construyen en toda la ribera de un río, crece el río, la casa se desploma, entre otras situaciones. O, por ejemplo, se construye una casa de 5 o 7 pisos cuando el suelo no es bueno y solamente está autorizado construir, por ejemplo, hasta 2 o 3 pisos. Entonces, todos esos datos influyen para poder hacer una declaratoria de fábrica que nos va a permitir registrar la descripción de los ambientes. ¿Es importante registrarlo? Sí. ¿Por qué? Porque aumenta el valor de la propiedad. Distinto es el valor del terreno a un terreno que tiene una construcción. Podemos tener una construcción de 1 o 2 pisos. Ustedes sabrán que un valor de la casa aumenta si tiene una piscina, si tiene determinadas cantidades de cuartos o el tipo de distribución, la zona misma donde está ubicado el terreno. Todo eso suma para aumentar el valor de la propiedad. Ahora, esta propiedad puede ser presentada como garantía para un préstamo hipotecario. Sí, esté o no esté construido, sí puede ser usado para garantizar un préstamo, pero al tener una declaratoria de fábrica ya declarada, el predio tiene un mayor valor y por ende el préstamo hipotecario podría ser más alto, el monto que se le puede dar. Ahora, también es importante la declaratoria de fábrica porque previene sanciones. Hay personas que construyen sin la autorización de la municipalidad, sin la intervención de un ingeniero, un arquitecto, sin la intervención de un verificador. Entonces, ¿qué es lo que podría traer como consecuencia? La imposición de multas y medidas complementarias por la construcción y ejecución de obras sin licencia municipal. También imposibilita la realización de algunos actos de saneamiento físico-legal, como aquellas construcciones que hayan sido ejecutadas sin licencia municipal. Por ejemplo, si yo tengo mi terreno son 150 metros cuadrados, he construido 4 pisos, cada piso es para mí un departamento y quiero venderlo o quiero transferirle a mis hijos, no voy a poder hacerlo en la vía registral. ¿Por qué? Porque no he declarado la fábrica ni al reglamento interno. Previamente tendría que hacer la declaratoria de fábrica, la inscripción de la fábrica con la finalidad de poder recién realizar la transferencia de esos departamentos. A continuación les presento unos planos para complementar el concepto de lo que es la declaratoria de fábrica. Esto es lo que nosotros en registros vemos. Va a llegar un plano de distribución. El plano de distribución que estamos viendo es de un primer nivel. Consta, la parte izquierda, si ven el cursor, es el frente.
de la propiedad. Este frente consta, por ejemplo, de un local 1, local 2, un pasaje o pasadizo o corredor común. Ahora, en esta parte de acá, si bien es cierto, no está señalado, pero el dibujo, para aquellas personas que nos están acompañando, entenderán los arquitectos sobre todo que esto es un símbolo de escalera. Esta es la escalera que nos va a llevar a un segundo piso. También tenemos en este plano de distribución un estar, una salita. También hay una cocina-comedor, hay un servicio higiénico, un almacén, una habitación y un patio interior 2. En la parte del frente tenemos una habitación, otro servicio higiénico, 3 habitaciones más, un comedor, una cocina-comedor y un patio posterior número 1. Entonces, esta distribución es la que se registra a través de la declaratoria de fábrica. Si tiene más de un nivel, como es el caso que les estoy presentando, que tiene 2 niveles, por ejemplo, este es el segundo piso, puede tener 3, 4, 5 pisos siempre y cuando la municipalidad otorgue la licencia respectiva, sí, y el lugar, el predio lo permita, ¿no? En este caso, en el segundo piso, accedemos conforme al plano de distribución por esta escalera que tenía la proyección en el primer piso en el plano anterior que hemos visto. Seguimos teniendo un pasadizo de uso común que divide en la parte superior, por así decirlo, para el tema de la muestra, en una habitación con un servicio higiénico. Tenemos dos habitaciones, un servicio higiénico, una habitación y otro servicio higiénico. En la parte del frente se repite la misma fórmula, se agrega una lavandería y, bueno, también las otras habitaciones con sus respectivos servicios higiénicos y el pasadizo de uso común. Como se dan cuenta, los planos de distribución son bastante detallados. También te detallan el tema de la lavandería, si existe ductos o no, el tema de cuántos servicios higiénicos hay, cuántos, por ejemplo, esta habitación cuenta con un servicio higiénico. Si se dan cuenta, en esta parte, el hecho de que esté así quiere decir que este servicio higiénico está dentro de esta habitación, sería una habitación con baño propio, a diferencia de esta. Por ejemplo, esta habitación no cuenta con baño propio, el baño, el servicio higiénico está acá, al costado, la puertita está para este lado. Entonces, lo que quiero mostrarle es que la declaratoria de fábrica se detalla bastante los ambientes con los que cuenta cada piso o cada unidad inmobiliaria que ustedes quieran declarar. Ahora, ¿cuáles son las normas aplicables? Como norma base tenemos el reglamento de inscripción de registros de predios y después tienen que tener en cuenta, les comento que esta parte tiene que tener ponerle un poquito bastante de atención, perdón, porque va a formar parte de la resolución del caso que vamos a ver más adelante. ¿Qué norma aplico? Depende de la fecha de culminación de la obra. Si es antes del 31 de diciembre del 2016, aplicamos la ley 27157 y usamos el FOR, que es el formulario registral. Pero si la culminación de obras es después del 31 de diciembre del 2016, aplicamos la ley 29090 con el formulario único de edificación, conocido como FUE. Entonces, deben tener en cuenta, ojo, la fecha de culminación de obra para saber, 1, qué norma aplicar y 2, qué formulario usar. En cuanto a la ley 27157, que es el formulario registral, es toda declaración de fábrica realizada hasta antes del 31 de diciembre. ¿Quiénes intervienen? Intervienen el verificador o verificadora, el notario o notaria, el registrador o registradora. En el PPT estamos viendo la primera hoja de este formulario. Antes de ingresar a detallar el tema de los intervinientes,
es necesario tener también un poquito, un plus, lo que es en línea de tiempo de la aplicación de esta norma, de la 27157. ¿Por qué? Porque ha sido modificada en el tiempo. Antes, por norma, se podía regularizar aquellas construcciones o demoliciones realizadas sin licencia municipal hasta el 21 de julio del 99. Pero en el año 2018, el 27 de julio, se modificó y a través de la ley 3830 pasamos a una nueva fecha de regularización a través de esta norma, la 27157, y a través del foro, que es hasta el 31 de diciembre del 2016. Yo quiero declarar mi fábrica realizada el 3 de enero del 2020 con el Ford, por ejemplo, y a través de esta norma 27157 no podría, porque por ley solamente las construcciones o demoliciones realizadas sin licencia municipal hasta el 31 de diciembre del 2016 puedo realizarlo con esta norma, no después. Ahora sí, ¿quiénes intervienen? Intervienen el verificador o verificadora. ¿Quién es un verificador? Es un profesional colegiado en el Perú y que forma ahí parte del índice de verificadores del registro de predios a cargo de la SURNAR. ¿Tiene funciones y obligaciones? Sí, tiene funciones y obligaciones. Y es necesario porque el verificador es quien suscribe el formulario registrar, los planos, la memoria descriptiva y demás documentos que intervenga para certificar. ¿Y qué certifica? La exactitud del área, linderos y medidas perimétricas que aparecen en el formulario registral, en los planos respectivos y en los demás documentos que requieran de su intervención. La concordancia entre realidad física y la información contenida en la documentación que presenta. Es decir, si el predio que yo, ingeniera, voy y reviso y dice 215 metros cuadrados, debe ser la misma información con la documentación que voy a certificar o voy a firmar. No puedo decir que es menor o mayor, porque la realidad física es determinante. Otra función también es que los predios cumplan con las normas de zonificación y demás normas técnicas sobre edificaciones. En los casos de desmembración de los predios urbanos inscritos, que el área de predio resultante no sea menor que el área mínima de habitabilidad. También es una función y una obligación, lo demás que la norma legal señale. Ahora, ¿hay conductas sancionables al verificador? Sí. ¿Por qué se podría sancionar un verificador? Por la transgresión a las normas técnicas vigentes en el ejercicio de las funciones como verificador. La falsedad en la información o documentación presentada por el verificador en el ejercicio de sus funciones. También es la falsedad de la declaración jurada o de los documentos presentados con la solicitud de ingreso al índice de verificadores. Ahora, ¿qué pasaría si sucede alguna de las conductas sancionables antes indicadas? Se procede a cancelar la inscripción del verificador en el índice. El verificador al que se le cancela su inscripción no podrá volver a solicitar su inscripción en el registro de verificadores, sino después de 5 años transcurridos desde que la resolución sancionadora hubiera quedado firme. Esto es importante. Tengamos en cuenta que este es un tema administrativo. El tema de presentar documentación falsa es un delito, entonces eso se vería en el ámbito penal. El tema de la cancelación de la inscripción como verificador sería un tema administrativo. Ahora, en este formulario que estábamos conversando en el foro, eh, interviene, aparte del verificador, también el notario. ¿Qué hace el notario? Se le lleva la documentación, el notario examina la identidad de los intervinientes, ya sea el propietario y el verificador. ¿El propietario puede estar representado? Sí, puede estar representado. Si si la propiedad pertenece a una sociedad conyugal, es decir, a unos esposos, cualquiera de ellos puede intervenir en la declaratoria de fábrica también. Una vez que examina la identidad de los intervinientes,
certifica o autentica la firma de estos. Constata también la habilidad del verificador, verifica la documentación sustentatoria adjuntada al formulario registral, y declara la conformidad o, de ser el caso, rechaza el trámite, porque no cumplen los requisitos antes señalados, ¿no? No se presenta el propietario, no tiene una representación, no tiene un derecho inscrito, entre otras posibles situaciones. Ahora, lo que hace el registrador es revisar la documentación que se presenta. El término correcto es calificar. Califica la documentación que se presenta para la declaratoria de fábrica. En la calificación puede resultar una inscripción, una observación, una liquidación o una tacha de la declaratoria de fábrica. A continuación voy a mencionar algunos comentarios sobre algunas observaciones comunes. Estamos viendo ahorita el formulario registral número 1 de la ley 27157, que es el FOR. En este caso, por ejemplo, hay usuarios que se omiten la inscripción o el detalle de los datos del propietario o del solicitante, ya sea de persona natural o jurídica. En estos campos de acá se consigna el nombre del propietario. Si es casado, se consigna también a la esposa o el esposo. Y si es una persona jurídica, también se consignan los datos. A veces omiten el llenado de esos campos y es materia de observación. También el FOR, antes que se me olvide, tiene varias páginas, son como 5 o 6 páginas. Les estoy presentando las páginas en las cuales tienen un grado o concurrencia de observaciones mayor, ¿no? En este PPT, por ejemplo, tenemos el FOR.4, que son los datos de la fábrica. Acá tenemos el valor de la fábrica, que para el caso en concreto del ejemplo es de 52.356.92 soles. Y también señala la fecha de culminación de la obra, que es el 15 de mayo del 2016. Por norma, estamos dentro del periodo por el cual se puede realizar la declaratoria de fábrica a través de este tipo de formulario. También nos indica que hay 2 pisos, cuál es el área ocupada por cada piso y el área techada, así como el área libre. En estos casos, sucede que o a veces se omite la fecha de culminación de la obra o no se considera el área ocupada ni el área libre. Entonces, presentan el formulario sin llenar en este extremo. Otras situaciones que también es reiterativo es sobre el tipo de edificaciones. Aquí es una edificación nueva, no se ha declarado antes, pero por ejemplo hay casos en los que marcan o tachan lo que es la modificación, que quiere decir que existe una fábrica anterior y que está siendo modificado. Cuando uno revisa la partida, registral para saber si el predio que me están solicitando realizar o inscribir una declaratoria de fábrica ha tenido una fábrica anterior, uno se da cuenta de que no existe. Entonces, hay 2 situaciones. O sí existe la fábrica en la realidad extrarregistral y no se declaró, o simplemente es un error de digitación. También es importante este extremo de acá, que es la descripción de los ambientes. En este caso tenemos un primer y segundo piso. A veces sucede que los planos de distribución cuentan con ambientes que no se señalan en este extremo, en este punto de actos a constatar sobre la descripción de los ambientes por cada piso. Pero, ¿qué pasa? Entre el llenado del formulario y el plano, nos quedamos con la información que contiene el plano. Pero igual les comento que existen a veces ambientes acá descritos que no se encuentran en el plano. Y ojo, prevalece el plano. De ahí que les he consignado esto, no se observa, ¿no? Porque nos quedamos con la información que contamos con el plano que nos han presentado. Pero a veces el usuario dice, no me inscribieron la lavandería o faltó en el primer piso una habitación, pero cuando uno va al plano no está, pero sí en el formulario. Entonces ahí tendrían que revisar nuevamente su plano.
Otro documento que se agrega es el informe técnico de verificación, donde suscribe quién es el verificador de la obra. Ahí se observa también el tema de la descripción del predio. En este caso, el inmueble cuenta con 241.30 metros cuadrados y posteriormente se sigue lo que es la distribución de área, ¿no? Por los linderos, y en esa situación a veces no concuerda con lo que está registrado también en materia de observación. Esta parte de acá es importante, es para ambos tipos de formularios. Por norma, el verificador tiene que declarar bajo responsabilidad lo siguiente. Son dos declaratorias separadas. En este caso lo han hecho dentro del formulario en observaciones y está certificada por el notario, no habría mayor situación, no pediría dos documentos por separado porque es válido, ¿no? Dice, declara que no ha sido la propiedad, la declaratoria de fábrica, no ha sido levantada en zona arqueológica, zona de protección ecológica, zona de riesgo para la salud e integridad física, ribera de ríos, lagos o mares, así como en edificaciones en las que resulte evidentemente contravención a los elementos básicos de seguridad que pongan en riesgo la vida humana. También declaran que cumple con los parámetros urbanísticos y edificatorios correspondientes a la fecha de ejecución de la obra. Esto es importante. Como les comentaba, a veces se observa por noticias que se construye al canto de río o a la orilla de ríos, aumenta el caudal y la vivienda lamentablemente se ve afectada. Entonces, para evitar esas situaciones, tiene que intervenir el verificador dando fe de que no ha sido levantado en ribera de ríos o lagos, inclusive en aquellas zonas de protección arqueológicas, entre otros. La ley 29090 contempla el FUE, que es el Formulario Único de Edificación. Este formulario que vemos acá, nosotros vamos a usarlo para hacer una declaratoria de fábrica a partir del 31 de diciembre del 2016 en adelante. ¿Quiénes intervienen? Intervienen el verificador o verificadora, la municipalidad y el registrador. Acá hay una diferencia, si ustedes se dan cuenta. ¿Por qué? Porque en el FOR no interviene la municipalidad, pero sí interviene el notario. Ahí hay una diferencia. En el FOR interviene el notario y en el FUE interviene la municipalidad. Estamos visualizando también un formato un formulario de único de edificación con la intervención de la municipalidad. Hay un sello ahí que lo hace documento público. ¿Quiénes intervienen? Ya sabemos, verificador, la municipalidad. La municipalidad porque realiza el seguimiento, la supervisión y la fiscalización de la ejecución de las declaratorias de fábrica. Esa es la función de la intervención de la municipalidad. En cuanto al registrador, igual califica la documentación, igual puede tener como resultado una inscripción, una observación, una liquidación o una tacha de la declaratoria de fábrica. También acá he traído algunos comentarios para realizar sobre lo que son algunas observaciones comunes respecto al FUE, que es el Formulario Único de Edificación, con la norma 29090. En este caso también tenemos que no menciona, por ejemplo, la resolución de conformidad de obra, pero si la adjunta no habría motivo de observación. Si contamos con la firma del funcionario público, acá también sucede lo mismo. Por ejemplo, esta es la descripción de una declaratoria de fábrica que cuenta con un solo nivel, que consta de sala, comedor, cocina, 2 dormitorios, un servicio higiénico, una lavandería y una vereda frontal. Acá, en este formulario, también se ha consignado la fecha de terminación de la obra. ¿Qué pasa? En este formulario, a diferencia del FOR, que viene un casillero
donde se indica fecha de culminación de obra y se consigna. En este formulario no lo contempla, pero lo pueden agregar así como en el ejemplo. Pero ¿qué sucede en aquellos casos en los que se olvida o en los que se omite? Simplemente se declara a través de los propietarios con una declaración jurada, valga la redundancia, con firma certificada, indicando la fecha de culminación de obra. En este caso, es otra página del FUE, también la misma situación. En este caso, está declarando que el primer piso tiene un área construida de 43.80 metros con un área libre de 46.20. A veces no consignan el área libre ni el área construida. Eso es materia de observación. También a veces omite el usuario consignar la valorización de la obra. En este caso, en este tercer caso, por ejemplo, he traído lo que es un plano de ubicación y localización. Nos va a permitir ubicar al predio en lo que es el distrito, la municipalidad, el lugar, la calle, el manzana, entre otros. Dos cosas ahí es materia de observación. Primero, como fue, a veces se omite la firma y sello del funcionario que ha autorizado el FUE. Y también lo mismo, con el detalle del cuadro de áreas, no consignan a veces el área ocupada o el área libre, ¿no? Que debe concordar, sumado estas, con el área total del terreno. A continuación, vamos a tratar, ya falta poquito para terminar, irnos al caso práctico, el tema de lo que son las resoluciones del Tribunal Registral. Les he traído la resolución 2702 que establece para la inscripción de la declaratoria de fábrica con aprobación municipal respecto de un lote determinado que forma parte de un inmueble de mayor extensión, es necesario que este lote se encuentre independizado y que su dominio obre registrado a favor de quienes actúan como solicitantes en el procedimiento municipal. ¿Qué quiere decir? Compré un terreno que forma parte de un inmueble de mayor extensión. El área, pues, son 5.000 metros cuadrados y yo compré 180 metros cuadrados, pero yo ya tengo mi fábrica, ya lo tengo listo, quiero inscribirlo, pero no voy a poder mientras no se inscriba la independización e individualización del predio que yo he comprado. Entonces, necesario es independizarlo, determinar quién es propietario y proceder con la inscripción de la declaratoria de fábrica. Esta resolución también les invito a que presten atención porque también es parte de la resolución del caso que vamos a ver en unos minutitos. Esta resolución número 2651 del año pasado establece que cuando la sociedad conyugal sujeta al régimen de sociedad de gananciales edifica sobre terreno propio de uno de los cónyuges, se produce por imperio de la ley la conversión en social de todo el inmueble, construcción y suelo, salvo que se acredite que mantiene la condición de propio, a efectos de dar cumplimiento al tercer párrafo del artículo 79 del reglamento de inscripciones. Bastará con que intervenga en la declaratoria de fábrica el cónyuge propietario del terreno, adjuntando copia certificada del acta de matrimonio. Ahora, ¿qué es sociedad de gananciales? Me caso, perfecto. Opto hay dos regímenes para determinar el tipo de bien que tenemos mi esposo y yo, que es el de separación de patrimonios y el de sociedades gananciales. El de separación de patrimonios es aquel régimen que cuando yo comienzo a comprar, por ejemplo, compro un terreno, compro un auto, esos bienes son míos, pese a que estoy casada, pero es mío. Y lo que él compre también será de su propiedad, no es un bien común. Entonces, todo lo que yo compre es bien propio y no es un bien social. Esa es separación de patrimonio. Lo que tú compres es tuyo y lo que yo compre es mío. En cambio, el de sociedades gananciales es un régimen por el que se opta de la siguiente forma. Si yo compro un terreno, ese terreno no solamente va a ser mío, sino también el de mi esposo, comprando, ojo,
no que me anticipen, que esa es otra calidad, otro tipo de bien, otra calidad, es un bien propio. Entonces, todo lo que yo compre será de ambos y lo que él compre también será de ambos. Ese es el régimen de sociedades gananciales. ¿Qué pasaría si el terreno es mío, pero construimos los dos ya casados con dinero de la sociedad? Entonces, ahí se solicita, bueno, está la ficción conforme a la resolución invocada, que se puede acreditar que ese bien propio puede pasar a un bien social, siempre y cuando, ojo, el régimen es de sociedades gananciales. También tenemos la declaratoria de fábrica, según la ley 29090, mediante resolución dice que para la inscripción de la declaratoria de fábrica de una edificación de mérito al FUE, que es el formulario único de edificaciones, debe ser acompañado el FUE más el plano de ubicación y localización, así como el de distribución, debidamente autorizados por profesional competente, tanto por el verificador como por la municipalidad. Adicionalmente a esto hay que agregarle las declaratorias las declaraciones juradas sobre el tema de que no ha sido construido en ribera de río, mar, lago y no esté en zona arqueológica y que haya cumplido con los parámetros urbanísticos del momento de la resolución. Les comentaba que la exposición se basaba netamente en lo que es el predio urbano. Ahora, hay la pregunta, ¿es posible hacer una declaratoria de fábrica en un predio rústico? Sí. En la resolución 5561 del 2023, el Tribunal Registral señala que la norma aplicable es la 26389 y su reglamento. Se puede hacer la declaratoria de predio rústico. Alternativamente, tres opciones: escritura pública, memoria descriptiva y valorizada, judicialmente reconocida, y un proceso administrativo. Si se opta por uno de estos, como la escritura pública, ya no se le va a exigir otros requisitos adicionales, ¿no? Porque este es un título suficiente para dar mérito a la inscripción. Y tenemos acá la resolución 4708 del 2023 sobre la intervención de copropietarios en la regularización de declaratoria de fábrica. Para efectos de inscribir la regularización de fábrica de un bien en copropiedad, se requiere la intervención de quienes representan la mayoría absoluta por tratarse de un acto de administración. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, es una copropiedad. Nos hemos unido con mis hermanos, con mis hermanos, queremos inscribir la declaratoria de fábrica 9, de 10, 9. Y uno puede pensar, no lo vamos a poder hacer porque nos falta que uno de nuestros hermanos se ponga de acuerdo. No, entonces tenemos la mayoría absoluta y sí podemos registrar lo que es la declaratoria de fábrica sin la intervención de la décima persona que no considera pues el hecho de realizar la declaratoria de fábrica. Y con esto nos vamos a nuestro caso práctico denominado Mi Primera Chamba. El caso es el siguiente. Blue Díaz Aguilar decide construir su casa que heredó, bien propio, o porque lo ha heredado su mamá, se lo ha dado, con la siguiente distribución: un jardín frontal, una cochera, un estudio, una sala comedor, una cocina, 4 habitaciones, cada una con su baño, un corredor, una lavandería y una huerta. Toda esa distribución en un terreno de 250 metros cuadrados. Ojo, la obra culmina el 16 de abril del 2020 y antes que culmine la construcción, Blue Díaz Aguilar se casa bajo el régimen, ojo, de separación de patrimonios con Úrsula, Ruiz Milo el 2 de enero del año 2000. Dos preguntas nada más. Uno, ustedes deben decir qué norma sería aplicable para la declaratoria de fábrica y qué tipo de formulario usaría usted como verificador o verificadora. Y dos, la casa, la culminación de la construcción, podría ser propietario la sociedad conyugal conformada por Ruiz Díaz o el predio sigue siendo de propiedad de Blue Díaz Aguilar.
olvide, en el tema del caso que se ha propuesto, ha habido un error de tipeo de mi parte. El año de la culminación de obra es 2021 y el año de bueno, del matrimonio también es del mismo año. Lo hago la acotación por el tema de lo que estábamos planteando, de cómo, qué norma aplicar y qué formulario usar. Bueno, yo tengo una consulta. De acuerdo al caso que hemos tenido, en sí, ¿cuáles serían las diferencias principales entre el régimen de la separación de patrimonios y el régimen de sociedad de gananciales en el matrimonio, según la legislación peruana? Ya, señor Jeffrey, lo que pasa es que, por ejemplo, para el caso, usted y yo nos casamos, seleccionamos el régimen de separación de patrimonios. Si yo compro un terreno, por ejemplo, le aviso, ¿no? Mira, Jeffrey, voy a comprar un terreno, está ubicado en Partido Alto, acá en Tarapoto, ¿no? Son 400 metros cuadrados, ¿no? Te comento porque somos esposos, ¿no? Voy, compro, pago y el terreno va a ir a mi nombre, no va a ir al nombre de los dos como sociedad conyugal, simplemente va a ser un bien propio, mío, y lo que tú compres no va a ser mío, sino solamente tuyo, dentro de la sociedad conyugal. Entonces, el amor nos da tanto que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Lo resumo así, no sé si está bien expresado. Y respecto a las sociedades gananciales, nosotros seguimos casados, pero optamos por el régimen de sociedades gananciales y lo que yo compro no va a ser solamente mío, sino va a ser tanto tuyo como mío, como esposos, como sociedad conyugal. Señor Juan Carlos Mejía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Quería saber si es que se puede hacer una declaratoria de fábrica con subdivisión en el caso de que exista una propiedad, supongamos que sea edificación de un piso, pero queda de herencia para, no sé, por poner un ejemplo, 5 hermanos. ¿Se puede hacer la declaratoria de fábrica con subdivisión? Sí, claro. Por ejemplo, en un supuesto, tenemos un predio de 200 metros cuadrados, un solo nivel, ¿ya? ¿Sí? O sea, no hay dos, tres, cuatro, sino un solo nivel. Hacemos la subdivisión y hay una declaratoria de fábrica. Hay que tener cuidado, eso sí, en el momento de realizar la subdivisión. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, el terreno lo partimos, ya la declaratoria de fábrica está, tenemos 4 cuartos a la derecha, en el terreno A y terreno B, ¿no es cierto? En el terreno A puede estar los 4 cuartos y en el terreno B va a estar la sala, el comedor, un corredor y una huerta. Y en el otro ambiente, en el otro predio puede estar los cuartos, la lavandería y la cochera, ¿no? Podría ser esa una distribución. Lo otro es que, por ejemplo, he visto casos en que la cocina, o sea, la forma como trazan la independización del predio es que la cocina queda dividido de tal forma que te toca la parte del lavatorio, una cosa de esas. O sea, la distribución es tan complicada por así decirlo, que en lugar de darte todo el área de cocina, me quedo con el sector del lavatorio, o sea, con un área muy pequeña. Entonces, en ese caso hay que tener cuidado. Y sí, sí es posible hacer una subdivisión ya con una declaratoria de fábrica en copropiedad de un piso, ¿no? Como usted lo está planteando. También podemos hacer subdivisiones de aquellos, por ejemplo, he construido, como lo comenté hace un momento en la exposición a inicios, tengo un predio, he construido 5 pisos y cada piso tengo 2 departamentos, por ejemplo, ¿no? Pero quiero, en algunos casos, venderé algunos departamentos, en otros tal vez le dé de herencia a mi hijo o mi hija, ¿no? Entonces, sí es posible también hacer la independización y la declaratoria de fábrica, pero ahí se suma un tema de reglamento interno por las áreas comunes para que pueda haber una mejor convivencia, toda vez que, por ejemplo, los departamentos tienen áreas comunes como el tema de las escaleras, corredores, tanques, entre otros tipos de ambientes, ¿no? Y sí, sí es posible. Señor Domingo. Sí, buenas tardes. En caso de casarse con separación de bienes,
Se puede comprar propiedades en copropiedad, es decir, con un documento que acredite que lo estamos comprando ambos, o no es Ah, posible. claro. Sí, sí, sí es posible. Por ejemplo, ya, yo me casé con el señor Jeffrey. Para el ejemplo, vamos siguiendo con ese matrimonio. Espero que no se incomode. Eh, lo que pasa es lo siguiente. Tenemos la opción de separación de patrimonios para que sea oponible para todos. Tengo que registrar esa separación de patrimonios en registros públicos. Se inscribe y en el momento que nosotros compramos un predio X en el centro de Trujillo, por ejemplo, este, eh, se va a dejar constancia que el señor, bueno, Jeffrey Yaret Vargas y Yuridia X y Z, identificados cada uno con DNI, ¿no? Casados, pero bajo la separación del régimen de separación de patrimonios. Eso se va a dejar constancia en el asiento. Cuando yo o cualquiera lo vea, va a saber que ese predio no es un bien social, sino es un bien 50% le da, bueno, le corresponde al señor Vargas y el otro 50% me corresponde a mí. Es una copropiedad. Cuando hay separación de patrimonios. ¿Alguna pregunta más? Doctora, quisiera preguntarle respecto a la valorización del inmueble, ¿se hace el valor reglamentario según el Ministerio de Vivienda, ¿no? ¿O es comercial? Ah, ya, sobre el tema de la valorización lo da en realidad el ingeniero, ¿no? Con respecto a cómo se saca en base, uno, al metraje, dos, al tipo de construcción que uno tiene, cuánto material entró, ¿no? La zona, el área, otra vez le repito, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener 100 metros cuadrados, pero no construyo todo, solamente construyo 40, ¿no? Eso también influye en cuanto a la valorización. ¿Alguna otra pregunta más? Para una consulta. Señor Guamán, dígame. Sí, acá indica que es importante registrar derecho de fábrica justamente para aumentar el valor de propiedad y para que pueda ofrecer la propiedad como garantía para un préstamo, digamos, ¿no? Y prevenir diversas sanciones como a las que indican ahí, ¿no? En este caso, si digamos un predio ya está construido, se puede hacer esta declaratoria de fábrica, y eso sí, o sea, a pesar de que no se haya hecho con licencia municipal, etcétera, se puede en otros casos, en otras palabras, regularizar esto. Ah, claro, la regularización se haría a través del formulario registral por la Ujú. 27157. Entendí que ya tiene el terreno, tiene la construcción, pero no se ha registrado y yo asumo que es una construcción antigua. Bueno, antigua Ajá, entre comillas, ¿no? claro. 2016. Si es posterior, puede ir y regularizarlo ante la municipalidad, sí, pero tengo entendido que hay multas, ¿no? Que ya Ya. sería un tema ya propio de la municipalidad. Ya, entonces una construcción anterior al 2016 para regularizar tendría multas. No, no, se haría Ah, con el ya. FOR. Ah, ya, Yo ya. le Para decía si uno es posterior. actual, Ah, claro. si es actual, si es actual. Ah, ok. Muchas gracias.